el programa de hoy, confianza de la gente en la Iglesia Católica en Nicaragua demuestra que esta es siempre un lugar seguro, afirma periodista especializado de Así Prensa. Los salesianos tienen el mayor número de nuevos cardenales, le siguen los franciscanos y jesuitas. En Colombia, masiva asistencia en las honras fúnebres de Monseñor Elkin Álvarez, rector de varios seminarios, siempre al lado de las comunidades. En Estados Unidos, el movimiento Fulton Sheen inicia una campaña para reavivar la causa de canonización del venerable estadounidense. Hoy es la fiesta de Santa Teresa de los Andes, la primera chilena en llegar a los altares. Le contamos su vida. ¿Me permiten darles un abrazo? No preciso ni decir. Hola amigos y gracias por acompañarnos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde Estados Unidos. El Comité Internacional de Justicia y Paz del Episcopado Norteamericano expresó que la prisión que sufre el obispo nicaragüense Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel en Nicaragua, es injusta y debe terminar lo antes posible. En una nota publicada este 12 de julio, los obispos instaron a los estadounidenses y a la comunidad internacional a seguir rezando por el obispo y abogando por su liberación. Además, felicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por solicitar la libertad inmediata de Monseñor Álvarez. Como se recuerda, las negociaciones que sostenía la dictadura sandinista con la Iglesia Católica en Nicaragua para liberar y deportar al obispo fracasaron el 5 de julio. Monseñor Rolando Álvarez fue regresado a la cárcel conocida como La Modelo, en la que lleva confinado ya más de 5 meses. Una reciente encuesta realizada por CID Gallup en Nicaragua demuestra que la Iglesia Católica es la institución con mayor credibilidad entre la población. Para saber más al respecto, estamos justamente en el set con Walter Sánchez Silva. Él es redactor de Así Prensa y también una persona que sigue de cerca el acontecer de la sociedad y la Iglesia en Nicaragua. Gracias por estar con nosotros, Walter. Un gusto de estar con ustedes. Walter, ¿qué significa este 48%, o sea, la institución con más credibilidad en la sociedad nicaragüense en este contexto de persecución de la Iglesia? Pues efectivamente el hecho de que la Iglesia Católica sea la institución más creíble en Nicaragua, a pesar de la persecución durísima que sufre por parte de la dictadura de Ortega y de su esposa Rosario Murillo, no debería sorprender, pero sí tiene un elemento muy interesante de que a pesar de que los obispos podrían estar cautos en sus declaraciones, probablemente para no terminar como Monseñor Rolando Álvarez preso, injustamente preso y condenado a 26 años de cárcel, la gente entiende y sabe que la Iglesia tiene una voz que habla la verdad. Probablemente esa verdad es la que llevó o que hizo que Monseñor Álvarez esté encarcelado ahora, junto con una buena cantidad de presos políticos que también son católicos. Y de ahí, por ejemplo, el hecho de que Félix Maradiaga o Cristiana Chamorro y otros más católicos, cristianos, también tengan una buena aceptación entre la gente de Nicaragua. O sea, lo que está haciendo Ortega, este proceso durísimo de aniquilamiento contra la Iglesia, porque no hay otro modo de definirlo, está haciendo simplemente que la gente vea con claridad dónde está la verdad. Dónde están las cosas claras y dónde la gente puede ir a resguardarse en un lugar seguro. La Iglesia Católica, no hay otro lugar. Y de hecho, Nicaragua es profundamente católica. Nicaragua tiene a la Virgen María como su patrona, a la Inmaculada Concepción como su patrona. Y de hecho, es claro, con este resultado de las encuestas que ha hecho Gallup, que la gente se da cuenta y no tiene un pelo de tonta. No le crea a la dictadura, no tranza con todas estas cosas que hace Ortega, Murillo y toda su corte en contra de los fieles, que lo único que están haciendo es proclamar la verdad del Señor Jesús y decirle al régimen sus verdades. Entonces, es simplemente una constatación de la realidad. Vemos que está en credibilidad muy por debajo el dictador Ortega y también su partido de gobierno. O sea, sí, verdaderamente a un nivel que preocuparía a cualquiera en cualquier país, más a alguien que quiere o pretende asumir, digamos, el rol del único gestor de la realidad nicaragüense, como es el señor Ortega y su esposa. Sí, de hecho, que el 61% desapruebe su gestión es clarísimo. La gente nuevamente no es tonta y se da cuenta de la realidad.
y además percibe, de acuerdo a los resultados de la encuesta, cómo la corrupción ha ido subiendo, porque además no solamente la encuesta, sino que un estudio reciente que hablaba de los 3 países con más corrupción en Latinoamérica lo incluyen a Nicaragua, y antes de ellos a Haití y a Venezuela. O sea, Haití hace bastante tiempo que es un desastre, que es inviable. Venezuela tiene a Maduro, que es otro dictador, y Ortega, que es un dictador que ha ido mucho más allá en el aniquilamiento contra la iglesia que Maduro. O sea, Ortega cierra medios de comunicación católicos, detiene sacerdotes, expulsa religiosas, ha encarcelado al obispo, tiene un montón de gente como presos políticos, les ha quitado la nacionalidad, les ha confiscado los bienes, ha quitado universidades enteras, ha quitado todo lo que se le ocurre y todo lo que puede, ha eliminado Cáritas, les ha congelado las cuentas a las parroquias, a las diócesis, a los sacerdotes. Yo no sé hasta dónde va a llegar, pero obviamente se siente muy empoderado para seguir haciendo esto, y lo que la encuesta muestra es que cada vez se va quedando más solo. No hay respaldo. El hombre sigue avanzando en su persecución, pero sigue perdiendo respaldo, sigue perdiendo apoyo. Eso es clarísimo. Incluso leí un comentario que decía que en efecto este tipo de persecución tan abusiva de la Iglesia y de otros, más que demostrar seguridad, demuestra una inseguridad de que él tiene justamente que aplastar y desaparecer a todo el que pueda competir con él. Y evidentemente, cuanto a prestigio, moral y credibilidad, la Iglesia está muy por delante, cumpliendo su misión simplemente y sufriendo el precio de ser fiel a su misión en Nicaragua. Sí, de hecho, uno de los que decía eso era Félix Maradiaga, que de algún modo todo este aparato que él vuelca contra la Iglesia lo que hace es casi ser un grito desesperado porque se va quedando cada vez más solo. El Parlamento Europeo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pese a tener un cerebro de izquierda, también le han reclamado la libertad del obispo Álvarez, que cesen las violaciones a los derechos humanos. La ONU, la OEA, cuanta entidad internacional se ha pronunciado, ha sido muy crítica de Ortega, porque lo de Ortega no tiene nombre. Así es. Muchas gracias, Walter, por haber estado con nosotros hoy para hablar de este importante tema. Gracias a ustedes. Seguimos con el programa. Y este domingo 16 de julio, solemnidad de la Virgen del Carmen, estamos invitados a la Jornada Mundial de Oración por la Libertad y Fuerza Espiritual de Monseñor Rolando José Álvarez, condenado a 26 años de prisión. La cruzada de oración por el obispo de Matagalpa es organizada por el grupo Acción Dale Vida a Nicaragua. Será transmitida en redes sociales y por medios independientes a las 11 de la mañana de cada país. Con esta jornada de oración por el obispo, buscan juntar las fuerzas en la oración de cada nicaragüense en el país y en el exilio por la libertad de Nicaragua. Para saber cómo unirse a esta cruzada, puede buscar al grupo en Twitter como Acción Dale Vida a Nicaragua. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Desde otro ángulo de la información, ahora le contamos que dentro de los nuevos cardenales a partir de septiembre figuran 5 de América Latina. Uno de ellos es de Colombia. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta esto y más. Desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en Bogotá les informo que entre emociones de tristeza y alegría, de dolor y de esperanza ha estado toda la Iglesia Católica colombiana durante los últimos días, pues el pasado 8 de julio falleció uno de los obispos más apreciados y con mayor reconocimiento por parte de diferentes sectores en el país, Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Y solo un día después, tras el rezo del Ángelus por parte del Papa Francisco en el Vaticano, Colombia recibió la noticia que tendría nuevo cardenal, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor Elkin había estado acompañando hasta el viernes 7 de julio la asamblea plenaria que llevó a cabo el episcopado colombiano la semana pasada en Bogotá. Sin embargo, un día después, el sábado, cuando estaba a punto de participar en una Eucaristía en la que celebrarían sus 30 años de ordenación sacerdotal en su tierra natal, el municipio del Retiro, en el departamento de Antioquia,
fue sorprendido por un ataque cardíaco que, según narran las personas que estaban cerca al obispo, terminó dejándolo en menos de 20 minutos sin vida. Entre muchos, dos grandes legados se destacan en la misión que, con profunda pasión evangelizadora hasta su último aliento, llevó a cabo este servidor incansable de la Iglesia. Su trabajo decidido por la reconciliación y por la paz, y su servicio dedicado a la formación de los futuros sacerdotes en Colombia. Monseñor Álvarez fue además durante 6 años secretario general de la Conferencia Episcopal, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Medellín y rector de seminarios. Muchos lo recuerdan de manera especial por su sencillez, cercanía y disposición para estar con las comunidades. Con una masiva asistencia de obispos, presbíteros, consagrados, seminaristas, fieles laicos y representantes de diferentes instituciones, fueron realizadas hasta este martes 11 de julio las honras fúnebres y las exequias de Monseñor Elkin. Cientos de condolencias y homenajes póstumos para el obispo hicieron llegar diferentes entidades estatales, instituciones educativas y comunidades religiosas a la familia de Monseñor Elkin y a los integrantes de su iglesia particular que ha perdido su pastor. El cuerpo de Monseñor Elkin reposa ahora en su parroquia, en la parroquia del Retiro, donde recibió los sacramentos y donde será recordado por su gran legado a la iglesia que peregrina en esta región. Por otra parte, como una especie de bálsamo sanador, justo durante la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, llegó al país la noticia de la designación del nuevo cardenal convocado para el consistorio del próximo 30 de septiembre por el Santo Padre. Monseñor Luis José Rueda, actual presidente del episcopado, se convertirá en el único cardenal con voto en un posible cónclave por parte de la Iglesia colombiana, pues los 3 cardenales con los que contamos actualmente en el país superan los 80 años de edad. Yo espero prestar un servicio primero de oración desde aquí, desde Colombia, orar por el Papa como lo he hecho siempre, pero ahora más intensamente, orar por la Iglesia en los 5 continentes, ayudar a discernir desde mi país la situación de la Iglesia y acompañar y servir al Papa en lo que Él me pida, en lo que Él me convoque, con toda disponibilidad. Tras recibir la noticia y encomendarse a Dios, a la Virgen y a San José, Monseñor Rueda Aparicio, quien es muy conocido por su sencillez y humildad, envió un mensaje en el que describió esta designación como misericordia pura de Dios y afirmó que asume la misión con sorpresa, pero también con compromiso, alegría, gratitud y disposición de servicio. Unos días después reconoce que es una tarea de gran responsabilidad, pero que espera pueda servir como aliento para continuar trabajando de manera incansable por la reconciliación, la vida y la paz. Recibe esto no como un regalo para él, sino para toda la Iglesia colombiana. Sin duda que es un estímulo para que todos los obispos trabajemos, y yo siempre he dicho que no se trata de un protagonismo personal, por lo tanto no va a ser el trabajo nunca en solitario de Luis José Rueda, nunca lo he pretendido, no soy capaz de hacerlo, no tengo las capacidades, pero acompañado de mis hermanos obispos y de la Iglesia que peregrina en Colombia, hay un protagonismo misionero, social, eclesial en comunión. Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Dentro de poco más de 2 meses, la Iglesia Católica tendrá nuevos cardenales. El domingo último, el Papa Francisco así lo anunció. Los cardenales son los consejeros del Papa y los encargados de la elección de un nuevo pontífice. Los hay en diferentes partes del mundo y de distintas órdenes religiosas. ¿Cuántos y de qué órdenes son los cardenales elegidos? Se lo contamos aquí. El próximo 30 de septiembre, el Santo Padre creará 21 nuevos cardenales para la Iglesia Católica. Tras este nombramiento, el colegio cardenalicio estará compuesto por 243 purpurados. ¿Cuántos cardenales tendrán las diferentes órdenes luego del nombramiento?
En primer lugar está la Orden de los Salesianos. Ellos cuentan con 11 cardenales, de los cuales 5 tienen derecho a voto en un eventual cónclave para elegir a un nuevo papa. En segundo lugar, la Orden de los Franciscanos. Ellos cuentan con 10 cardenales, de los cuales 7 son electores en un cónclave. Según las ramas de la Orden franciscana, hay 5 cardenales capuchinos, 3 de los frailes menores y 2 conventuales. Luego está la Compañía de Jesús con 9 cardenales. De ellos 6 tienen derecho a voto para elegir a un nuevo papa. Le sigue la Orden de los Agustinos con 2 cardenales, ambos electores. Junto a ellos otros 2 cardenales de la Orden de los Dominicos, solo uno es elector. También 2 cardenales de los Claretianos, ninguno es elector. La Congregación del Espíritu Santo y del Inmaculado Corazón de María y la Orden de San Lázaro cuentan con 2 cardenales cada una sin derecho a voto. Los carmelitas y los misioneros combonianos tienen un cardenal elector cada uno. La Congregación de la Santa Cruz, el Instituto Voluntas Dei, los misioneros de la Consolata, la Orden Sulpiciana y los misioneros del Sagrado Corazón cuentan con un cardenal elector. También la Orden Cisterciense, los Redentoristas, los Legionarios de Cristo, la Obra de Don Calabria y los Padres Blancos cuentan con un cardenal elector. Finalmente, la Congregación de los Eudistas, los Oblatos de María Inmaculada, la Orden Libanesa Maronita y los Misioneros de San Carlos también cuentan con un cardenal. Y ahora veamos cómo reaccionaron los obispos de Hong Kong al enterarse de que pronto serán creados cardenales. Mi sentimiento es como no puedo creer que sea realmente cierto, pero siento que tengo la responsabilidad, una nueva misión, y siento que esta nueva misión viene de Dios a través del Papa. Espero más reconciliación, que los jóvenes tengan más esperanza, especialmente para aquellos que han cometido delitos. Creo que es muy importante que todavía tengan un futuro. Fui informado sobre ser cardenal por las personas que estaban en la casa. Me estaban llamando y llamando y llamando y no entendía para qué, porque no sabía nada. Esta fue la forma en la que me enteré. Considero este nombramiento no tanto como algo personal, sino como un signo de atención a la iglesia en Jerusalén, que es una importante iglesia para todo el mundo, y como toda la iglesia, tiene una misión de paz, reconciliación en Tierra Santa. Hacemos una pausa y al volver, el movimiento Fulton Sheen en Estados Unidos inicia una campaña para revivar la causa del venerable estadounidense. Además, hoy es la fiesta de Santa Teresa de los Andes, la primera chilena en llegar a los altares. Le contamos su vida. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora le contamos que en Estados Unidos el movimiento Fulton Sheen inicia una campaña para reavivar la causa de canonización del venerable estadounidense. Veamos de qué se trata. Ellos son los fieles católicos devotos del venerable arzobispo Fulton Sheen, sacando sus reliquias en procesión por las calles de Illinois. Durante la procesión rezaron el Santo Rosario. También junto a la reliquia del venerable arzobispo se encontraba una de San Juan Pablo II. Los fieles salieron a las calles el pasado 9 de julio invitados por el movimiento Fulton Sheen, que se fundó a inicios de este año y busca reavivar la causa de canonización del arzobispo Sheen. ¿Quién fue Fulton Sheen? Fue un arzobispo estadounidense que sirvió en distintas diócesis. Nueva York y Peoria fueron en las que más tiempo estuvo. En sus primeros años fue profesor de teología y filosofía. Fulton Sheen también fue un reconocido conductor de radio en el programa La Hora Católica de la gran cadena NBC por 20 años. Luego pasó a la televisión donde condujo 2 programas, Life is Worth Living y The Fulton Sheen.
Por el último, el arzobispo ganó 2 premios Emmy a la personalidad televisiva más destacada y apareció en la portada de la revista Time. Además, todos los libros que dejó significan una gran contribución a la espiritualidad y es considerado como un pionero de la evangelización por los medios de comunicación. Murió en el año 1979. Esa fue la prueba de que ellos querían que baje de la cruz. En otras palabras, danos una religión sin cruz. Baja y creeremos. Pero Él no bajó. ¿Por qué no? Porque si bajaba nunca nos hubiera salvado. A otros ha salvado y no puede salvarse a sí mismo. Claro que no podía. Una madre no puede salvarse a sí misma si tiene que salvar a su hijo. Authored over 90 books. He broadcast countless radio and television programs. En junio de 2012, el Papa Benedicto XVI reconoció las virtudes heroicas de Fulton Sheen. El 5 de julio de 2019, el Papa Francisco aprobó un milagro que ocurrió por intercesión del arzobispo Sheen y se programó la misa de beatificación para el 21 de diciembre de ese año, el paso anterior a proclamarlo santo. Sin embargo, una solicitud debido a un informe sobre abusos sexuales en el clero del fiscal general de Nueva York aplazó la ceremonia. No hubo una explicación pública ni fecha de reprogramación. El fiscal alegó en dicho informe que el obispo no era una persona de interés en las investigaciones, es decir, estaba exento de alguna responsabilidad según el movimiento Fulton Sheen. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay fecha para la ceremonia de beatificación. Por esto el movimiento Fulton Sheen tiene como objetivo fijar una fecha para la ceremonia de beatificación y reavivar la causa de canonización del arzobispo. A veces en la historia Dios levanta a ciertas personas que ponen al mundo y a la iglesia de regreso en el camino. 2 de ellas en su tiempo fueron el obispo Fulton Sheen y San Juan Pablo II, y por eso somos parte de este movimiento, para traer de vuelta su causa de canonización. El 9 de julio la iniciativa empezó con la Santa Misa, celebrada en rito bizantino, donde rezaron por su canonización. Se realizaron diferentes charlas sobre el legado espiritual de Monseñor Sheen, dadas por el padre Thomas Loya, conductor de radio en EWTN, y el fundador del movimiento, Peter Howard. Para sumarse a la iniciativa de reavivar la causa de canonización de Fulton Sheen, puede ingresar a la página del movimiento, firmar la petición y compartir para que más personas conozcan el legado espiritual del venerable Fulton Sheen. Hoy nuestra iglesia celebra a Teresa de los Andes, la primera santa chilena, patrona de los enfermos. Para conocer sobre su importancia, escucharemos al padre Erwin Montoya, por entonces rector del Santuario de Santa Teresa de Jesús de los Andes. Nos habló de la santa en ocasión del primer centenario de su muerte en 2019. Veamos. Yo creo que lo principal que ella se santifica dentro de su familia. Y al santificarse dentro de su familia ya tiene una connotación muy especial, porque ella ha sido capaz de descubrir que la santidad es posible vivirla, y es posible vivirla en la normalidad. Y en la normalidad también teniendo presente que ella tenía un carácter bastante fuerte, pero ella se dispuso a que la gracia de Dios, a que la gracia de su amado Jesucristo, verdaderamente la pudiera transformar. Y la pudiera transformar no anulándola, sino que principalmente sacando lo mejor de sí, dones y talentos dispuestos para los demás. Es decir, por eso nosotros podemos decir que es la enamorada de Jesucristo, un faro luminoso para nuestro caminar, un faro luminoso para tantos jóvenes que peregrinan hasta este santuario, pero principalmente esta enamorada de Jesucristo que nos enseña a descubrir el centro de lo absoluto, mi centro y mi morada, que verdaderamente ella nos ayude a reencantarnos en nuestra vida de fe, pero principalmente ir a lo esencial. Y eso esencial en nuestra vida es transversal a todos nosotros, no solamente nos toca a los religiosos, sino que también toca a todo el corazón de la sociedad. El descubrir que
Dios habita en nosotros. Somos seres espirituales que vivimos y transitamos por este mundo, pero también somos capaces de dejar un legado. Y ese legado es la simpleza de nuestra vida, es la sencillez de nuestro compartir. Y esa sencillez del compartir es en la familia, en el trabajo, en el mundo laboral, en el mundo educativo. Es decir, en los diversos ambientes donde nos toca movernos. Yo creo que ese es el gran mensaje. La enamorada de Jesucristo, faro luminoso, y la santidad vivida dentro de la familia. Y ella elige el Carmelo porque Cristo le pide que sea en el Carmelo donde verdaderamente llegue este fin de gracia y esta culminación de un camino de búsqueda donde ella se ha dejado encontrar y enamorar por Jesucristo, muy tomada de la mano de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.